Bien, hermanos. Todas las religiones en el mundo, inclusive todas las tribus, aún en la selva, todas las religiones paganas, en todas las religiones hay una figura central. ¿Cuál es esa figura? El sacerdote. Es la figura central. En las tribus, en la selva es el chamán, en otros se llama el brujo, en otros tiene otro nombre, pero todos ellos hacen las veces de un sacerdote. ¿Por qué? Porque la gente va a ellos para que ellos a su vez supuestamente se comuniquen con la divinidad y puedan ayudarlos y concederles lo que ellos quieren, ¿no? Aún las tribus paganas tienen sus sacerdotes. Resulta que recordemos que el pueblo de Israel en la antigüedad, el pueblo escogido de Dios, cuando usted lee el Antiguo Testamento, llamado el pueblo judío, para ellos el templo era sumamente importante. El sumo sacerdote era también muy importante. Era la máxima autoridad en asuntos religiosos. El sumo sacerdote era el intercesor entre el pueblo y Dios. Si la gente quería ir a Dios y pedirle algo, tenía que pasar por el sumo sacerdote. Y eso estaba acompañado a veces de sacrificios, ¿no? Porque el sumo sacerdote era el encargado de hacer un holocausto, sacrificar un animal, y el simbolismo era que con la muerte del animal, el que ofrendaba podía recibir el perdón y muchas otras cosas. Entonces el sacerdote era importantísimo en la religión de los judíos en el Antiguo Testamento. Y el templo igualmente, el templo era imprescindible. Era algo muy sagrado. Una vez al año, el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Recordemos que el templo tenía varias áreas. Cuando Jesús vino a este mundo, estaba ya en Jerusalén el templo de Herodes, un templo que tardó muchos años en construirlo, porque había sido destruido mucho antes. Pero ese templo tenía varios sectores, ¿no? Por ejemplo, había un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles, donde los únicos que podían llegar hasta ahí eran los que no eran judíos. Más adelante habían otros lugares, el atrio de las mujeres, el atrio de los varones. Más adelante había un lugar santo, donde se hacían los sacrificios, donde el sacerdote hacía los holocaustos. Y luego, más al fondo, como último lugar, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo estaba cubierto por un velo, por una cortina. Estaba oculto y se le llamaba el lugar santísimo. Ahora, esa cortina pues no era una cortina cualquiera, sino que era un grueso velo de lino fino, y dicen que era de color azul, púrpura y carmesí. Y la palabra velo significa algo que está escondido. Entonces ese lugar era especial, era el lugar santísimo. ¿Y por qué se le llamaba así? Pues porque se pensaba que allí estaba Dios. Y en verdad Dios se manifestaba allí, en el Antiguo Testamento. Así era. Entonces era un lugar tan sagrado, tan importante,
que el que llegara a entrar y pasar ese velo podía morir. Inclusive el sumo sacerdote, el encargado por Dios para hablarle al pueblo, no podía entrar y pasar ese velo sino una sola vez al año, una sola vez. Y en un día señalado que se conocía como el día de la expiación, porque él entraba al lugar santísimo a ofrecer por los pecados de todo el pueblo. En ese lugar santísimo, en épocas anteriores, estuvo el Arca de la Alianza y otros elementos religiosos. Pero en los tiempos de Jesús ya no existía. Existían otras pocas cosas, pero allí era el lugar donde se ofrecía ese sacrificio especial por el pueblo, ¿no? Ahora, ese ceremonialismo tan tremendo era como el anticipo de lo que vendría, del verdadero sacrificio que se daría. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando Jesús murió en la cruz, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, en ese momento el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó, se destrozó. Y Dios con eso quiso decir lo siguiente: ya no habrá un lugar santísimo con la muerte de mi Hijo. El lugar santísimo ahora no es un lugar físico, el lugar santísimo es el cielo mismo, el cielo. Y Jesucristo es nuestro fiel sumo sacerdote. Ya Él no entró a un lugar santísimo, entró en el cielo mismo y reina sobre todo. Y nos ha enviado el Espíritu Santo para que Él nos dé una vida nueva y nos capacite para poder servir a Dios. De manera, hermanos, que el pasaje que vamos a ver hoy habla de eso, y ese es el mensaje para los judíos de esa época, ¿no? No, ustedes ya no necesitan esos sacerdotes antiguos del Antiguo Testamento, no necesitan esos sacrificios tan sofisticados, ni esos holocaustos, ni tener un lugar santísimo especial, donde es el único lugar que se manifiesta Dios. No, todo eso ha terminado con la venida de Cristo. Entonces vamos a mirar, hermanos, abriendo sus Biblias, la epístola a los Hebreos, que es donde nosotros estamos, ¿no? Y vamos a mirar hoy el versículo 14 al 16, que es donde quedamos en nuestras exposiciones. De manera que antes de leer este versículo, habíamos visto que también el pueblo de Israel se le había dado una tierra prometida y que fue desobediente y pecó y no creyó en Dios y murieron en el desierto y entró una sola generación. Y que Dios nos promete ya no una tierra en este mundo, sino una patria celestial. Por eso yo preguntaba si nosotros creemos verdaderamente en nuestra patria. Nuestra patria no es aquí. San Pablo decía, nuestra ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en el cielo, en el reino de los cielos. Yo estoy desde paso, y esa es la realidad de todos nosotros. Entonces, Dios nos ha prometido ese descanso, ya no terrenal como a los judíos en el Antiguo Testamento, sino a la iglesia, ese descanso celestial con Cristo. Y entonces aquí en Hebreos 4:14 sigue hablando la palabra. ¿Y qué dice? Dice, por tanto, coma. Ese por tanto es algo de cuidado, ¿no? Quiere decir que conforme a todo lo que se ha dicho ya, conforme a todo lo que hemos explicado ya. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, ¿qué es un sumo sacerdote? La palabra sumo significa el principal, la máxima autoridad. Y ya no son los sacerdotes antiguos, a lo que estaban acostumbrados el pueblo de Israel en la antigüedad. No, Jesucristo ahora es el verdadero sumo sacerdote. Ya no necesitan de esos sacerdotes humanos que mueren de año en año, que los reemplazan, que los nombran. No, ya tienen un sacerdote eterno, el sumo sacerdote Jesucristo, quien se levantó de los muertos y penetró los cielos y está a la diestra de Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos de nadie más, ¿verdad? Tal vez otras religiones tienen sus sacerdotes y la religión oficial del país tiene los suyos. No los necesitamos. Y es lo que nos está diciendo la palabra y lo que le dijo a los israelitas de la antigüedad. Este sumo sacerdote penetró los cielos. Primero vino a este mundo, se encarnó como hombre, murió y resucitó y subió al cielo con una naturaleza humana transformada. Es decir, en el cielo está ahorita un hombre, un ser humano, pero glorificado. Es Dios hecho hombre, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es lo que dice la palabra. Y esto es algo que nosotros creemos por la fe que Dios nos ha dado. Sin perder de vista donde estamos, miremos por ejemplo Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Alguien dijo que este libro debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, pero los que integraron el canon le pusieron este nombre a la carta. Esto es una carta también, ¿no? Una epístola, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice allí entonces en Hechos de los Apóstoles 1:6? Dice que Jesús ya había resucitado de los muertos, ya se había presentado vivo a algunos discípulos y los citó a un lugar fuera de Jerusalén. Y entonces dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que Israel estaba bajo el poder romano, bajo el yugo romano, y los judíos aspiraban como buenos patriotas a que llegara un líder político que los liberara del yugo romano. No habían entendido todavía. Y el 7 dice, y les dijo, el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, a ustedes no van a poder conocer ese tiempo, cuando voy a regresar. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo cual sucedió, porque el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Bien, el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, empezó a flotar y empezó a elevarse y lo recibió una nube que ya no pudieron verlo más. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, todos los que estaban ahí alrededor, extasiados con esa visión, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aparecieron ahí juntos dos hombres vestidos de blanco, los cuales le dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso nosotros creemos en la segunda venida de Cristo y en un fin para todas las cosas, ¿no? Ahora, los ateos y escépticos piensan que eso es absurdo y presentan objeciones. No hace mucho alguien por ahí andaba en los medios diciendo que eso de las iglesias y eso de la religión es algo ridículo, estúpido, absurdo. Y otros dicen, bueno, pero es que eso no puede ser, porque para ascender al cielo hay que vencer la fuerza de la gravedad. Además, si uno sale de la estratosfera, tiene que tener un vestido de astronauta, y si no se carboniza. Y es por eso que la predicación para muchos es una locura. Cuando empezaron a predicar el Evangelio y a hablar de Cristo y de estas cosas, la gente empezó a decir, esta gente está loca. Eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo dice aquí que está predicando a Cristo, hablando de Cristo, de quién es Él, ¿no? Y en el 18, él dice lo siguiente, el apóstol dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? Es todo el Evangelio, todo lo que hizo Cristo, todo lo que Él murió, como Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios, todo eso es la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Dice aquí, ¿no? Entonces todavía hay muchas personas que dicen eso es una locura, porque es que es así. El mensaje de la cruz es una locura para muchos, y para otros eso es una cosa de burla. En Hechos 17:30, vamos a mirar Hechos 17:30. El apóstol, está predicando el apóstol Pablo, y aquí hay una anécdota interesante, ¿no? Él, por ejemplo, en el 30 dice, resumiendo su discurso, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra ocasión. Y eso fue en la cuna de la civilización occidental, en Atenas, Grecia, que pasó eso, ¿no? Y Pablo tuvo que decir después que así se burlaran, así que dijeran que eso es ridículo. La verdad es que si Jesucristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. Nosotros estamos hablando es de Dios, el creador de todas las cosas. Pero esa maravilla de lo que es Cristo y de lo que fue su encarnación y su muerte y su resurrección es una revelación que nos ciega muchas veces, nos impacta. Bueno, y volviendo nuevamente a Hebreos donde estamos, volvamos allá a Hebreos 4:14. Por tanto, dice el autor, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es eso de retener la profesión? La fe, sí. ¿Qué es una profesión? ¿En qué consiste esa profesión? Nosotros profesamos el nombre de Cristo,
Somos cristianos porque creemos en Él. Estamos creciendo en santificación todos los días, siendo mejores. Se espera, porque tenemos al Espíritu Santo. Una persona puede profesar creer en Cristo, pero solamente de labios para afuera, y no haber una verdadera conversión en su corazón. Entonces nuestra profesión debe ser no solo de palabra, sino de corazón. Uno no puede andar por ahí diciendo es que yo soy cristiano, si verdaderamente no lo es. Si alguien dice yo pertenezco a Cristo, pero no vive una vida piadosa, temerosa de Dios, está engañando a sí mismo y su profesión puede ser falsa. Por eso aquí se nos exhorta a retener nuestra profesión de fe, a aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas, ¿no? Porque no estamos creyendo en una fantasía, en una teoría, en una tontería. No estamos creyendo en eso. Esta es la verdad. Y luego sigue diciendo entonces, en el 15, ¿qué sigue diciendo en el 15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que es sordo o que mira para otro lado o que no nos atiende. No. Dice que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cuando nosotros imploramos su ayuda, Él sabe de qué se trata el asunto. Es un sacerdote divino, pero es humano. Y sabe cómo es este mundo y que en este mundo reina el pecado. Sabe en qué consiste la condición y la existencia humana, porque fue humano y es humano, ¿verdad? Y cuando tenemos luchas espirituales y problemas y vamos a Él en oración y le imploramos que nos ayude, Él sabe de qué le estamos pidiendo y es capaz de ayudarnos, porque es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y sabe de qué tenemos necesidad porque por experiencia propia, como lo estamos diciendo, ¿no? Él ha participado de carne y sangre. Jesús conoció la miseria humana, el dolor físico y espiritual. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Y eso quiere decir que Él fue probado en todo como humano. Ahora, nosotros somos probados y tentados, ya sea por el diablo o por nuestra propia naturaleza humana, y a veces las tentaciones terminan mal, porque nos dejamos llevar. Pero en el caso de Cristo, siendo Él humano, fue tentado por Satanás de una manera terrible, ¿no? Lo tentó de muchas formas, con las riquezas de este mundo, lo tentó con otras cosas de egoísmo, pero Él nunca se dejó vencer por el pecado como nosotros. El Hijo de Dios nunca cometió un pecado, fue obediente todo el tiempo. Satanás lo probó una y otra vez y perdió. Y esas tentaciones de Jesús fueron difíciles y desagradables. ¿Por qué? Porque Él era santo también, aunque era humano. Y le dolían las cosas de este mundo. Sin embargo, probó el sufrimiento, ¿no es cierto? Experimentó de todo, la indiferencia de la gente, los reproches de la gente, las burlas, ¿no? Las trampas. Los discípulos lo abandonaron y cargó sobre Él la maldición de nuestro pecado en la cruz. Por eso dice que Dios lo abandonó y tuvo que decir en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento fue maldito por usted y por mí, por nosotros, por nuestros pecados. Soportó grandes dolores en su cuerpo,
en su alma, angustia mental, finalmente la muerte. Ese es nuestro sacerdote ahora, nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y hay algo más, su gracia es asequible, porque miremos lo que dice el 16, leamos otra vez el 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque era como nosotros, humano, pero sin pecado. Acerquémonos, entonces, dice aquí el autor, pues confiadamente al trono de la gracia. ¿El trono de la gracia qué es? Es Dios mismo, su gracia, su misericordia, su perdón, su amor, su bondad, todo lo que Él hace por nosotros, ¿no? Es una gracia que está disponible. Y nosotros ya no vamos a un templo, ni a un lugar santísimo, vamos al cielo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote entró al verdadero lugar santísimo, al cielo mismo, para siempre, no como los sacerdotes de Israel que entraban una vez al año. Ya hemos dicho que con Cristo todo cambió. Todos tenemos acceso a Dios ahora. Los jóvenes, los viejos, los ignorantes, todos pueden tener acceso al cielo, a la presencia de Dios. Por eso en Efesios 2:13, ¿qué dice? En Efesios 2:13. En Efesios 2:13 dice lo siguiente. Dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio, ¿no? Eso es. Y luego dice ahí el versículo 16 que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Vamos a obtener la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es eso de la misericordia? Aquí la Biblia me está diciendo que si yo, por la fe, clamo a Dios, oro a Él y tengo inmediatamente acceso porque mi sumo sacerdote intercede por mí y me lleva a la misma presencia de Dios para que yo reciba el perdón de mis pecados y para que tenga misericordia de mí. Bueno, los estudiosos dicen que en el antiguo mundo grecorromano la misericordia no existía. Eso no se conocía. Eso fue algo del cristianismo, cuando empezó a predicar al Dios verdadero y mostró que Dios era un Dios de misericordia, que había tenido bondad con nosotros y que había dado su vida por nosotros para que fuéramos salvos, y que Él entiende el sufrimiento humano y que Él está listo a auxiliarnos, porque Él es bondadoso y bueno y tiene compasión de nosotros cuando sufrimos, porque somos pecadores. Entonces, cada vez que fallamos, necesitamos ser restaurados, recuperar la fe y el gozo de Dios y ser levantados. Y Dios sana nuestras heridas emocionales, mentales, físicas, todo lo hace el Señor, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y por eso entonces podemos acercarnos con confianza. En Él tenemos el auxilio, porque está diciendo el versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Tenemos que buscar al Señor y acudir a Él diariamente, constantemente, en los tiempos de gran necesidad, pero también en todo momento, porque hay tentaciones y el diablo nos tienta. También estamos expuestos al sufrimiento,
Y podemos acudir a este sumo sacerdote. Él nos auxilia en el tiempo preciso porque sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro problema. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Bien, hermanos. Entonces, dicho esto, podemos concluir algunas cosas. En este momento Cristo es mi defensor delante del Padre. Ya no soy condenado. Si Satanás viene a acusarme, yo le digo, no, usted está perdido. Yo tengo un abogado en el cielo, un sumo sacerdote. Y me aferro a él con todas mis fuerzas, con la fe que Dios me ha dado. La Biblia dice que nosotros somos sus ovejas y que Él nos conoce perfectamente, sabe de qué tenemos necesidad, sabe qué es lo que nos conviene. Cada vez que somos derrotados por el pecado, acudimos a Él por misericordia y Él nos da su perdón, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a mirar 1 de Juan 2:1-2. 1 de Juan 2:1-2. En 1 de Juan 2:1-2 está claro, el apóstol Juan dice lo siguiente. Y leamos desde el 1. 1 de Juan 2. Recuerde, son las cartas que están al final de la Biblia. No el Evangelio de Juan, sino unas cartas que él escribió. 3 cartas más. Esa es la primera de Juan, capítulo 2, 1. Lo que él dijo aquí lo dijo en esa ocasión a los cristianos. Lo ha dicho durante todos los siglos y nos lo está diciendo ahora a nosotros, a usted y a mí. ¿Qué está diciendo? Hijitos míos, para el Señor somos eso, hijitos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el ideal, ¿no? Que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? Dios sabe que somos humanos, caídos. Ya Cristo nos ha salvado, pero seguimos siendo humanos, probados y tentados. Dios no quiere que pequemos, nosotros tampoco. Pero si caemos por nuestra condición humana, débil, flaca, caemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Si somos verdaderos cristianos, eso nos duele. Es al que no ha sido salvo, a él no le importa hacer lo que quiera, no le duele en lo más mínimo, pero a nosotros los cristianos ahora nos duele cuando fallamos y tenemos que ir arrodillando y decirle, Señor, perdóneme, fui débil, no quiero volver a hacerlo. Y nuestro abogado y sumo sacerdote nos da el perdón. Y por eso el 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues que se arrepiente y que cree en Él, ¿no? No por todos los que no se arrepienten. Entonces, así es, hermano. Cuando estoy angustiado, tentado, probado, encuentro en el Señor las fuerzas para seguir adelante y vencer. Y por eso aquí dice, el pasaje dice, si tenemos un sacerdote que traspasó los cielos, aférrese a su profesión, aférrese a ella. Entonces, no demos pie atrás, aseguremos nuestra salvación, que nuestra conversión sea genuina. Si fallamos, caigamos inmediatamente de rodillas, porque tenemos acceso al trono de la gracia. Y Dios está presto a socorrernos, porque tenemos un sumo sacerdote
que se compadece de nuestras debilidades y de nuestros problemas, que nos auxilia y que nos da el socorro en el tiempo oportuno, en el tiempo que lo necesitamos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Yo creo que obedecer lo que dice aquí, ¿no? No dejarnos vencer, acudir al Señor, decirle: aquí estoy yo, aquí estoy, soy un tonto, me dejé llevar, perdóneme Padre, me duele, lávame en tu sangre derramada en la cruz, quiero ser nuevo, limpio, y el Señor lo va a oír. Eso es lo que hay que hacer, hermano, eso es. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hemos aprendido hoy valiosas cosas, Padre. Aquí se nos ha despejado el gran privilegio que tenemos. No necesitamos ahora de sacerdotes terrenales. Nadie sobre la tierra nos puede ayudar, porque tenemos un sumo sacerdote, un sacerdote preeminente que traspasó los cielos y está ahora mismo en el reino de los cielos, en el reino de Dios, a la derecha del Padre, Jesús, nuestro Salvador. Y que tú, Señor, eres nuestro sumo sacerdote, intercedes por nosotros. Cuando caemos en la desgracia, intercedes por nosotros. Y nos levantas y nos limpias de toda maldad. Y nos das el poder para reconocer ese pecado y arrepentirnos. Y llorar por ese pecado. Y obtener la paz de nuestra alma y de nuestra conciencia. Padre, muchas gracias, porque de verdad no merecemos nada de esto que tú has hecho tan grande por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.